Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Zacarías capítulo 8, promesa de la restauración de Jerusalén. Vamos a orar. Eterno, bondadoso y maravilloso Dios, gracias te damos por este día que nos regalas. Gracias porque podemos contar contigo en cada una de nuestras actividades. Y por eso en este momento, Señor, al abrir tu palabra, solicitamos tu presencia entre nosotros para que al abrir la Escritura podamos ser guiados por tu Santo Espíritu en el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a guardar estas verdades en el corazón y a compartirlas con nuestros seres queridos. Gracias por todo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, debemos considerar que esta fue una idea de Dios. No surge en la mente de Abraham ni surge en la mente de ninguno de los patriarcas. Dios es quien toma la iniciativa de evangelizar al mundo a través de su pueblo. Así que los llamó para que fueran depositarios de su gracia, para que se construyera el templo donde, de manera gráfica, vivencial, se les mostrará al mundo lo que es el plan de salvación. Su objetivo era que este pueblo de Dios llegara a conquistar al mundo y extendiera sus fronteras hasta abarcar la tierra. Cuando llegamos al Nuevo Testamento notamos que lamentablemente Israel, como pueblo de Dios, no cumplió con esas condiciones especiales. Por lo tanto, es el mismo Dios que organiza la iglesia, con el objeto que fuera un movimiento misionero que llegara a toda nación, tribu, lengua y pueblo con el evangelio eterno de la salvación. Esta es la razón de ser de la iglesia cristiana, un pueblo misionero. El capítulo 8 de Zacarías habla del sueño de Dios para Israel restaurado. Las bendiciones que Dios impartirá a estas naciones con la condición que ellos fueran obedientes a las indicaciones del Señor. En este capítulo aparecen 10 promesas que vienen precedidas por un así ha dicho Jehová. La repetición certifica que la promesa divina era digna de confianza, y en 4 de esas promesas aparece el imperativo: esfuércense vuestras manos y no temáis. Nos habla de fidelidad y certeza. Dios tiene grandes sueños con este pueblo restaurado, promesas que aún no han tenido su cumplimiento total y ahora son dadas a la iglesia de Dios para que tenga su triunfo final. Recordemos que habían venido una delegación de Betel, eso lo estudiamos en el capítulo 7, donde se les preguntaba sobre qué tipo de ayunos debían seguir practicando. Este capítulo 8 es parte de esa respuesta a estos hombres. La primera sección son los versículos 1 al 8. Están las promesas de bendición sobre Jerusalén. Dios manifiesta el deseo de habitar en medio de su pueblo. Veamos los versículos 1 y 2. Recibid de Jehová de los ejércitos esta palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Lo primero que nos encontramos es un énfasis que hace el profeta que estas palabras no son de invención humana, sino que son mensajes directos de Dios. Esta es la primera de 10 veces que nos encontramos con la expresión así ha dicho Jehová, para enfatizar y certificar que la promesa divina es digna de confianza. Ahora, el primer mensaje es fuerte y expresa la idea de que Dios no puede soportar el alejamiento de su pueblo escogido por causa de su pecado. Tampoco puede tolerar a los enemigos de Israel, y su amor es tan grande que Él hace presencia total en Israel para habitar en medio de su pueblo. Dios manifiesta su celo en el sentido que desea proteger a su pueblo del mal
y salvarlo. Una claridad sobre la intención de este pasaje está en Joel capítulo 2 versículo 18. Dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios manifiesta su perdón a este pueblo rebelde. Después de sufrir las terribles consecuencias de su pecado, ahora el Señor restaura a su pueblo. El hecho de que la restauración de la ciudad y del templo estuvieran entonces en marcha indicaba que Dios había vuelto para estar con su pueblo. Lo que se había alcanzado hasta entonces era solo el comienzo de lo que Dios se proponía hacer en favor de Jerusalén. Sigamos con el versículo 3 de Zacarías 8, donde contiene la esencia de su deseo para este pueblo. Dice: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Por segunda vez empieza con un así dice Jehová. Comienza diciendo he restaurado. La restauración de Jerusalén y del templo que estaba en marcha indicaba que Dios volvía a estar al lado de su pueblo. Vivirá a su lado. Su presencia será lo que le dará sentido a esta nación. Llegará a ser una luz en la oscuridad espiritual que rodea el planeta Tierra. Pero este Jerusalén se llamará ciudad de verdad. Usa el hebreo Hemed, que significa firmeza, integridad, confiabilidad, estabilidad, fidelidad, verdad. La Septuaginta lo traduce como la ciudad verdadera, pero también se llamará monte de santidad. Sión es santo porque el Rey de Reyes vive allí. Dos grandes virtudes que rodean a la ciudad: fidelidad y santidad. Los habitantes de la ciudad reflejan cabalmente su nombre y serían fieles y santos porque Dios, que mora en ellos, es fiel y santo. Estos pensamientos se trasladan a la tierra nueva y su capital, la Nueva Jerusalén, en donde la divinidad morará con los santos por la eternidad. Apocalipsis 21, 2 y 3 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta será la mejor experiencia de todas: morar al lado del Señor. Volviendo a las promesas de Dios en Zacarías 8, miremos los versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con un bastón en la mano por lo avanzado de su edad, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Esta es la tercera expresión, así ha dicho Jehová, que antecede la tercera promesa de Dios al pueblo de Israel. Se describe un cuadro hermoso de restauración y de completa paz cuando los dos grupos más vulnerables podrán estar tranquilos: ancianos, ancianas y niños y niñas. Podrán caminar en las calles, jugar en ellas sin tener ningún riesgo. Es interesante que se mencione estos dos grupos, los ancianos y los niños, que en la cultura de hoy son los menos productivos, son los que no se toman en cuenta y son objeto de maltrato y olvido de la sociedad y muchas veces ignorados por ella. Pero en la ciudad de Dios ellos podrán estar seguros. La longevidad es la recompensa, en este caso, de la obediencia, ya que una muerte prematura se consideraba un castigo de Dios. Es la promesa que la gente llegará a su edad senil y nada le arrebatará la vida. El propósito de Dios era que Israel restaurado aceptara el glorioso destino que hacía mucho se había preparado para él. Si hubiese estado dispuesto a obrar en armonía con los propósitos del cielo, hubiera podido disfrutar de la prosperidad temporal y el poder espiritual que aquí se describe. Elena de White dice que Jerusalén podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. Deseado de todas las gentes, página 529 y 530. Sin embargo,
Las promesas le fueron dadas con la condición de que obedecieran. Profetas y Reyes, página 519. E Israel, pues lamentablemente, no cumplió el propósito divino. Dios lanza una pregunta que va a desafiar la lógica de los hombres. Versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parece imposible a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, ¿también será imposible para mí? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí contamos la cuarta vez que aparece la expresión así ha dicho Jehová. Esta promesa viene acompañada de una pregunta o también de un reproche por falta de fe. Si a Israel le faltaba la fe necesaria, lo que Dios había proyectado hacer resultaría demasiado difícil para el Señor. Este sueño de Dios, estos planes de Dios que tiene para su pueblo, esta restauración de la ciudad, esta prosperidad de esta nación que actualmente está en ruinas, el triunfo del bien, la nueva Jerusalén, parece un asunto imposible. ¿Pero acaso hay algo imposible para Dios? Dios ha dado su palabra y Él la cumplirá. Es por eso que la ciudad que confía en el Señor es una ciudad de fidelidad, porque confía en el Señor y el Señor todo lo puede. Recordemos las palabras de Efesios capítulo 3, el verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios todo lo puede. ¿Qué tanto tenemos de seguridad de que sea así? Por eso debemos conocer a Dios y confiar en su poder. Sigamos estudiando Zacarías capítulo 8, versículos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. La quinta promesa del Señor es: Dios salvará a su pueblo disperso y lo traerá de nuevo a su propia tierra. La mención del oriente y el occidente pueden simbolizar una extensión universal, y el Señor ratifica su deseo de vivir con su pueblo. Dios promete una relación cercana con su pueblo y que esta relación será recíproca, basada en el amor, fidelidad y el respeto mutuo. Por supuesto que esta promesa se extiende hasta la restauración final que ocurrirá cuando Jesús venga por segunda vez. La segunda sección de este capítulo son los versículos 9 al 17 y es la exhortación al trabajo. Vamos a estudiar entonces esta sección importante de este capítulo de Zacarías. Miremos el versículo 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: cobrad ánimo, vosotros que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Es la sexta vez que aparece en este capítulo la expresión así ha dicho Jehová. En esta sección el Señor lo que hace es invitarlos a esforzarse en cumplir la tarea correspondiente. En la Reina Valera del 60, este versículo aparece así: esfuércense vuestras manos. La obra de Dios requiere dedicación, requiere nuestros mejores esfuerzos y nuestra disposición. Esa es la parte que nos corresponde. El tiempo que entonces era presente contrastaba con el tiempo de los profetas primeros, los profetas que aquí hace referencia, Ageo, Zacarías, reanimaron a los repatriados para que echaran el cimiento del templo y lo edificaran. Sigamos con el versículo 10. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, pues yo dejé que todos los hombres que se enfrentaran unos con otros. El tiempo que se menciona es la alusión al lapso de inactividad que siguió a la colocación del primer fundamento del templo después del regreso del cautiverio. No había paga porque la tierra no producía y prevalecía una gran pobreza. No hubo paz debido a que los pueblos hostiles de la tierra se oponían a la obra de la reconstrucción del templo. Las palabras cada cual contra su compañero indican disensiones internas entre los judíos repatriados, además de la oposición externa. Habla de escasez,
dificultades, luchas externas, problemas internos. Por eso, si se esfuerzan en hacer las cosas que Dios les ha encomendado, confiando en el poder de Dios, las cosas serán mejores y las bendiciones de Dios serán una realidad entre su pueblo. Miremos los versículos 11 y 12. Mas ahora no haré con el resto de este pueblo como en aquellos pasados días, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra su producto, y los cielos su rocío, y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Dios le dice que no haré es un cambio de actitud para con el remanente debido a su nueva diligencia en la obra de restauración, como en aquellos días pasados, se refiere al paso de inactividad mencionado anteriormente. Entonces ellos podrán sembrar y nada les pasará, porque las cosechas quedarían a salvo de los enemigos y así su fruto permanecerá. Y de esta manera Israel será restaurado y llegará a ser bendición para todos los pueblos. Miremos el versículo 13. Así como fuiste maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seré bendición. No temáis, cobrad ánimo. El hecho de que se mencione tanto la casa de Judá como la de Israel muestra que en la restauración deberían participar todos los descendientes de las 12 tribus de Israel. Llegará a ser lo que originalmente era su razón de ser. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo en Génesis 12, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El objeto de conformar el pueblo de Dios era que el mensaje de paz, amor, salvación se extendería por toda la tierra. Israel debía ser bendición para todo el mundo. Lamentablemente, no fue así. Su exclusión de las personas hizo que Israel se centrara en sí mismo y en sus prácticas religiosas y perdiera su objetivo misionero. Ahora, esta tarea le es dada a la iglesia. Hemos sido llamados a hacer luz, a dar vida a nuestras comunidades. El peor error es que nos volvamos egocentristas en nuestra práctica de la religión y nos olvidemos en ser bendición para el mundo. Elena de White nos amonesta al respecto. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Libro Hechos de los Apóstoles, página 9. La iglesia está para servir a la comunidad, para llevarla al conocimiento de la salvación en Cristo. Nunca perdamos ese objetivo. Sigamos estudiando Zacarías 8, ahora los versículos 14 y 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así en cambio he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Es la séptima vez que el Señor habla al pueblo con una promesa en la que se contrasta el pasado con el presente y el futuro. En Jeremías 31:28 dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Dios ahora estaba mostrando su cuidado, su presencia, su dirección en lo que será esta nación después del cautiverio. Ahora el Señor lleva a su pueblo a considerar que el tiempo pasado debe ser una lección que no deben olvidar, pero que ahora el favor de Dios está sobre su pueblo y que esta relación renovada con Dios debe dar unos frutos especiales. Pero estas gloriosas promesas del Señor dependían de la obediencia. Zacarías capítulo 8, versículos 16-17, estudiaremos este pasaje por partes. Y dice así este pasaje. En primer lugar, estas son las cosas que habéis de hacer. Las gloriosas promesas de Dios dependían de la obediencia. Estos versículos ponen énfasis en las virtudes morales
que el pueblo debe desarrollar. Número 2, hablad verdad cada cual con su prójimo. Las relaciones personales deben estar basadas en la franqueza, en la edificación mutua, en la solidaridad. No debe haber vestigios de hipocresía. La manera en que tratamos a nuestro prójimo debe reflejar nuestra relación con Dios. Tercera frase de estos versículos: juzgar en los tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No debemos prestarnos para emitir juicios equivocados sobre otras personas. Hay que ser justos. La justicia es una parte importante en la sociedad. Ella trae como consecuencia paz. Cuarta frase: ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Esta es una de las más difíciles tareas que tenemos como cristianos. A veces tener prejuicios sobre alguien que estaban basadas en la imaginación, cuando alguien hace algo y nosotros estamos cuestionando sus motivos sin antes dialogar, llegar a acuerdos, entender lo que nos quiere decir. Número 5. Ni améis el juramento falso. Debemos tener cuidado del perjurio y usar este medio para abusar del poder o para atentar contra una persona. Estas cosas las aborrece el Señor. Es decir, Dios espera que sus hijos muestren a través de su conducta una ética que esté en concordancia con su profesión de ser siervos o pueblo de Dios. Deben ser cristianos honestos y que sus palabras y acciones reflejen su relación con Dios. No podemos pretender ser cristianos de estrictas prácticas religiosas y conductas contrarias a las enseñanzas de la Biblia. Debe haber coherencia en lo que decimos y hacemos. En su deseo que este pueblo disfrute de las bendiciones de Dios, en los versículos 18 y 19 dice: recibí esta palabra de Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: los ayunos del cuarto, el quinto, el séptimo y el 10º mes se convertirán para la casa de Jehová en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Es la 8ª vez que el profeta menciona: así dice Jehová, que los días de ayuno, aflicción, tristeza que conmemoraban la destrucción de Jerusalén, el cautiverio, los ayunos de los meses cuarto y quinto, Tammuz y Ab, sin duda conmemoraban la caída y la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. El del 7º mes, Tishri, quizás el asesinato de Gedalías y la huida a Egipto. El del 10º mes, Tebet, tal vez la ocasión cuando Nabucodonosor comenzó el sitio contra Jerusalén. La promesa es que Dios va a cambiar esos días tristes en ocasiones de gozo y celebración. Ha pasado la hora de duelo y de los sufrimientos y se abre la nueva reconciliación con Dios. Por lo tanto, los ayunos deben cesar y ser sustituidos por muestras de gozo, alegría, amor, verdad y paz. Es lo que se verá en Israel si sigue las indicaciones que el Señor le presenta y si son sinceras en su relación con Dios. Miremos los versículos 20 al 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. La 9ª promesa del Señor. Entonces, con estas bendiciones hechas una realidad en Jerusalén y en todo el territorio de Jehová, Israel llegará a cumplir el propósito por el cual fue el llamado a la existencia: ser luz, ser guía para las otras naciones, ser bendición para todos los habitantes de la tierra. La excelente condición de Israel había de ser una demostración para todas las naciones de los beneficios y resultados de un sincero culto a Jehová. Como corolario, muchas de esas naciones serían inducidas a rendir culto a Jehová. Las bendiciones que Dios otorgaba a su pueblo no debían guardarlas para sí, sino que debían compartirlas, debían enseñarlas a otros. Su pueblo debía convertirse en un canal de salvación. El evangelio no era exclusivo para Israel, debía ser un medio para atraer a otras naciones. La reconstrucción del templo era la restauración a la adoración al verdadero Dios. Un pueblo fiel que refleja el carácter de Dios, un pueblo bendecido que mostraba en forma clara lo que significaba servir al Señor.
Y llegamos al final de este capítulo con el versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío y le dirán: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. El 10º mensaje de Dios, donde aparece así ha dicho Jehová, es si Israel cumplía su parte, si Israel se mantenía en su corazón con claras verdades y las viviera, Israel vería hecha una realidad estas promesas. Entonces se prepararía el camino para la venida del Mesías. Las naciones hubiesen estado listas para recibir al Salvador, pero lamentablemente Israel se desvió del camino. En su afán por ser estrictos y en cumplir una cantidad de ceremonias, tergiversaron el verdadero propósito de Dios. Elena de White dice: la reconstrucción del templo les permitió seguir con todos los servicios rituales del santuario. Bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, se comprometieron repetidas veces a cumplir todos los mandamientos y estatutos de Jehová. Los tiempos de prosperidad que siguieron evidenciaron ampliamente cuán dispuesto estaba Dios a aceptarlos y perdonarlos. Y sin embargo, con miopía fatal, se desviaron vez tras vez de su glorioso destino y guardaron egoístamente para sí lo que habría impartido sanidad y vida espiritual a incontables multitudes. Libro Profetas y Reyes, página 520. Se volvió una religión exclusiva, encerrada en sí misma, perdieron el horizonte y cuando vino Cristo, el Mesías prometido, no lo reconocieron. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento organiza su iglesia, a través del cual espera que estas promesas puedan llegar a todos los habitantes de la tierra. Elena de White complementa diciendo: sin embargo, ningún fracaso temporal de Israel había de frustrar el plan secular para redimir a la humanidad. Tal vez aquellos a quienes el profeta hablaba no escucharían el mensaje dado, pero los propósitos de Jehová se cumplirán a pesar de ello. Libro Profetas y Reyes, página 521. Apreciados amigos y hermanos, Dios espera que su iglesia viva a la altura del mensaje de salvación, que sus hijos reflejen en sus vidas un carácter semejante al de Cristo, que el pueblo de Dios hoy pueda ser una luz en la oscuridad y entonces que su vida sea un poder atrayente para que miles de personas puedan venir a conocer al Salvador y de esta manera preparar al mundo para la venida de Jesús por segunda vez. Somos llamados en un tiempo especial para hacer luz a las naciones, sal de la tierra, hombres y mujeres de fe, consagrados a Dios y dispuestos a vivir una vida de victoria en Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.